Bueno, vamos a comenzar. El título, como dijo Roberto, a quien agradezco por la iniciativa y por este ciclo de seminarios que en parte también nos acercan y nos dan la oportunidad de conocernos entre los profesores, docentes, investigadores de la escuela. Eh, el título tiene que ver con estas relaciones interescalares para caracterizar e intervenir en el patrimonio. Tiene que ver cómo entendemos el patrimonio desde el Instituto de Arquitectura y en especial del área de patrimonio y de la maestría de proyecto y patrimonio, como comentó Roberto. Por un lado, y esta idea del patrimonio entendido eh, como en varias escalas, permite entender el patrimonio en general, no como, y sobre todo en el arquitectónico, no como un objeto aislado, sino como parte de un sistema territorial, urbano y material. Eh, para ello vamos a ver una serie de casos y de investigaciones que vamos a empezar con una que tiene que ver con los trabajos de investigación que realizamos con los alumnos de la maestría en restauración de monumentos, como comentó Roberto, anclada en la Politécnica de Cataluña en España, que tiene que ver con una serie de trabajos que tienen su interés por ser muy didácticos y donde podemos desarrollar, digamos, la idea de interescalaridad relacionada con el patrimonio. Lo que vamos a ver son son unos 4 casos de pueblos medievales que tienen una relación histórica con el avance lo que llamo la reconquista de la península ibérica y de las líneas de frontera que vemos por acá. A ver si cambio el puntero para que se vea un poquito mejor. Estas líneas de frontera que iban avanzando del noreste, del noreste al suroeste, con una serie de piezas de infraestructura que comenzaban siendo estas piezas que son las torres de vigía, que se iban instalando estratégicamente a nivel, digamos, que se avanzaba con las fronteras, que se colocaban en puntos estratégicos de dominación territorial que podían estar tanto en la costa como en situaciones más mediterráneas. Y que estas piezas dieron origen a pueblos, a ciudades, o simplemente, como veíamos anteriormente, quedaron aisladas como un punto, como un elemento en el territorio. El caso primero que vamos a ver es el caso del pueblo de Morelia. Estos pueblos, es interesante comentar que son pueblos que han quedado en un estado de crecimiento, de evolución urbana no muy desarrollada, digamos, han quedado como fuera del circuito de la modernización de las ciudades y son muy gráficos, son muy interesantes de ver y de estudiar, justamente por su configuración y su claridad en lo que a nosotros nos interesa analizar. Por otro lado,
comentar la metodología que utilizamos para estudiar estos pueblos y cualquier pueblo o ciudad o urbanización también en la maestría, que tiene que ver con varias herramientas de análisis que por un lado tiene que ver con la topografía natural y la topografía artificial. Cómo se va modificando esa topografía inicial, natural, para crear, digamos, la ocupación de esos territorios. En este caso, como verán, voy a acercar un poco, esta es la situación, digamos, de la topografía natural, y son las cotas de nivel de la topografía modificada a través de los siglos. Por otra parte, la otra herramienta tiene que ver con la evolución urbana, con la línea de tiempo, pero relacionada no solo con los hechos, sino con su impacto en el territorio y en la ciudad, o en el pueblo en este caso. Que tiene que ver, en este caso, con, como dijimos, la implantación de esta torre de vigía, más obviamente la caminería histórica existente o que se fue desarrollando, una serie de cortes temporales donde van apareciendo la torre de vigía, pero que se van sumando construcciones y arquitecturas que van desarrollando esta planta urbana, que tiene que ver, generalmente se repiten los patrones, más allá de las piezas, que generalmente es un pequeño castillo, una capilla y una serie de, como vemos acá, voy a acercar un poquito, una serie de anillos de murallas que van rodeando estas piezas, ¿no? Que se van añadiendo, en este caso se derriba esta primera y se añade la segunda, y se van consolidando los tejidos de las manzanas y las calles del pueblo hasta, bueno, el corte temporal del siglo XX-XXI, que es cuando hacíamos el trabajo. Bien, y otra herramienta de análisis que es fundamental, que tiene que ver con los estudios de Ildefonso Sardá, que seguramente la gente de transporte lo debe conocer, que es el ingeniero de caminos que crea, que realiza el ensanche de Barcelona, y tenía, digamos, un desarrollo muy importante respecto de los medios de locomoción, las vías y las intervías, ¿no? Estos dos conceptos, vías e intervías, que desarrolla y pone en práctica tanto en el desarrollo de la teoría como en la práctica en la ciudad de Barcelona. Y tomamos, digamos, esos conceptos para entender cómo a través de los siglos se fue consolidando esta estructura urbana, que obviamente es diferente a la que nosotros estamos habituados en nuestro contexto, ¿no? de cuadrícula generalmente, que tiene que ver con estos conceptos de vías e intervías relacionadas con los medios de locomoción. Básicamente el desarrollo medieval tiene que ver obviamente con el peatón, que puede subir pendientes muy escarpadas o muy importantes, y con radios de giros bastante cortos, digamos, o pequeños. Otro es el caballo, la cabalgadura, que puede subir pendientes un poco menores, pero tiene que subir
de modo zigzagueando, con zigzags bastante cortos. Y el tercero es el carro, que sí, ya necesita por las ruedas y por el ancho, necesita radios de giros mayores, pendientes menores y anchos de calle un poco mayores. Entonces, todos estos medios de locomoción fueron a través de los años creando consolidando estas vías y las intervías, lo que son para nosotros las manzanas, ¿no? Entonces, vamos un poquito para atrás. Esta es la configuración actual, digo, de hace unos 15 años más o menos, 10, 15 años, donde se ven claramente, ¿no?, estas vías relacionadas con el peatón, por ejemplo, que directamente son escaleras urbanas, ¿sí? Y después esta serie de vías, calles, ¿sí?, que se van consolidando y que finalmente la morfología de la ciudad está condicionada por estos medios de locomoción, a través de los siglos, obviamente. Después otros pueblos, como el de Besalú, más al norte, que tiene otra configuración territorial, pero que se repiten ciertos patrones, ¿no? Cuando vemos la evolución urbana, tiene que ver también con estas piezas arquitectónicas, la serie de murallas alrededor, los arrabales, las piezas que empiezan a aparecer extramuros, pero que a través de los siglos van a ir consolidando, digamos, la estructura urbana, en este caso, esta pieza que estaba aislada ya en el siglo XII, XIV ya estaba incluida dentro de las murallas. Se analizaban piezas dentro de esa trama que tenían que ver con, por ejemplo, esta plaza que era históricamente el mercado, donde se celebraba el mercado, que si vemos esta evolución urbana siempre a través de los siglos va quedando vacía, ¿sí? Por eso tiene como pieza urbana un interés especial. Luego, cuando analizamos la escala arquitectónica, tiene que ver con el análisis de las tipologías, que si bien partimos de piezas de manzana o de intervías, cuya forma es poco regular, se pueden encontrar ciertos patrones que tienen que ver con una célula, desde una célula única de vivienda hasta la complejidad de grandes palacios, pero que tienen una repetición de esas células por cuestiones constructivas, de máximas luces de los forjados, de los techos, ¿no? Por temas tecnológicos, que se pueden encontrar ciertos patrones y ciertas lógicas constructivas y espaciales. Lo mismo pasa con los edificios públicos, otras viviendas. Estos son los edificios públicos que básicamente estaban relacionados con la iglesia o las cuestiones eclesiásticas, y viendo una serie de otros pueblos podemos ver que se repiten esos patrones, ¿no? Estas imágenes desde el pueblo hacia el territorio y del territorio hacia el pueblo. Podemos identificar, en este caso, la torre de vigía en ruinas,
y el desarrollo del pueblo. Su forma final Hola, colegas, perdón, acá me dice Martín que tuve un problema técnico, ya se está reconectando. ¿Sí? Enseguida lo intenta nuevamente. Unos minutos, por favor. Ahí estamos, Martín, cuando quieras. correcto, bueno, comentaba que Martín, no tenés la presentación en modo presentación. No sé si. Me parece que está de vuelta. estamos, ¿verdad? Sí, ya está todo. Bien, bueno, les decía, decíamos que se repite el patrón de análisis que tiene que ver con la topografía, y cuando analizamos las tipologías constructivas también, ¿no? Se repiten las herramientas y obviamente dan resultados diferentes según el caso. Y el caso más extremo tiene que ver con el caso de Cervera, que como verán tiene una tipología diferente a las otras que está relacionada directamente con la topografía, donde se desarrolla una línea, un eje de vía principal, donde se va a ir desarrollando el tejido urbano y sus tipologías arquitectónicas van a dar cuenta de ello, ¿no? Digamos como un desarrollo en una especie de espina de pescado, ¿no? Con un eje central y una serie de tipologías arquitectónicas, digamos, muy angostas y con mucho desarrollo. Pero digamos que la tipología o el patrón de una célula a una serie de combinaciones de células para el palacio, para el Gran Palacio, se repite. Por más que formalmente y arquitectónicamente y espacialmente sean diferentes. Pero también están relacionadas con, como dije antes, con la tecnología y con la materialidad. Que si bien estos pueblos tienen ciertas relaciones temporales, hasta diría
cercanías de origen y cercanía también geográfica, cada pueblo tiene su desarrollo particular respecto a los detalles constructivos y las materialidades. Bien, para terminar esta primera parte, comentar que todos estos pueblos tienen una relación directa con las tecnologías artesanales, tecnologías constructivas artesanales, y estas herramientas que, digamos, son típicas de los picapedreros, que están muy íntimamente relacionadas con la construcción de estos pueblos y estas arquitecturas, que, bueno, en este caso era uno de los últimos picapedreros de Cataluña, y hasta diría de España, pero que seguía con una tradición de artesanía constructiva, utilizando las mismas herramientas que se habían desarrollado a través del tiempo. Y esto tiene que ver con un tipo de materialidad, de arquitectura, que permite también comprender y caracterizar el patrimonio, en este caso, no solo por un tema de investigación, sino de cara a futuras intervenciones. Sobre todo en años que el hormigón armado tuvo un desarrollo muy importante y fue utilizado para intervenir en arquitecturas y en materialidades artesanales, creando problemas estructurales y constructivos muy importantes. Bien, esta segunda parte tiene que ver con otra investigación que comparto con María Turull. Es un proyecto que está anclado en la Escuela de Arte y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, que se denomina el Sistema de Faros de la Costa Atlántica Argentina, Territorio, Paisaje e Infraestructura, que tiene que ver con una investigación sobre el sistema de faros. Específicamente nosotros nos centramos en el estudio de 7 faros en la costa bonaerense, de la costa atlántica bonaerense. Comentar que el sistema de faros es un sistema que tiene su relación local, pero forma parte de un sistema mayor global, que se relaciona con el territorio inmediato e inmediato. Y también está, en este caso, relacionado con la evolución histórica y territorial de la Argentina. Vamos a ver dos momentos y dos grupos de faros que están relacionados. Por un lado, con el primer periodo de consolidación del territorio argentino, y una segunda digamos, tanda de construcción de faros más. En este caso, los primeros faros que se ubican en el territorio tienen que ver con esta serie de faros construidos en Francia,
Este es el sistema Bernard Turenne, que con sede en París. Estas son fotos de la fábrica de Francia, que construyeron estos faros prácticamente en todo el mundo en el siglo XIX, donde tenían obviamente un anclaje territorial a nivel mundial, que tiene que ver también con la tecnología utilizada en la Torre Eiffel, que obviamente el faro era de esta empresa. Estas son imágenes de los planos de uno de los faros, del faro de Recalada, que tiene un sistema prefabricado que se construía en Francia y se terminaba de montar en el territorio donde iba a ir emplazado finalmente. Decir que los faros, para los que no saben cómo se calculan y cómo determinan finalmente su morfología y su tamaño, tienen que ver con el cálculo de su posicionamiento respecto del agua y la dimensión del diámetro de la Tierra. Estos son 4 de los faros de esta tecnología, que, como vemos, estaban distribuidos son 4, son ejemplos solamente: uno en Haití, uno en Estonia, otro en Egipto, y el faro Punta Médanos en Argentina. Pero interesante también es cómo estos faros, al igual que las torres de vigía que veíamos anteriormente, tienen un impacto más allá de su punto de emplazamiento en el territorio, y evidentemente lo termina por modificar. Estos primeros 4 faros que vamos a ver, y las fechas son interesantes también de tener en cuenta. El faro de Punta Mogotes, cerca de Mar del Plata, 1891, el faro San Antonio de 1892, el faro Punta Médanos del 93 y el faro Recalada Bahía Blanca en 1906. Y viendo digamos, las ubicaciones y los emplazamientos territoriales de estos faros, podemos ver dónde estaban emplazados, y cómo ese impacto de estas piezas de infraestructura tenían una concepción Les pido mil disculpas. Continuamos. De acuerdo, Martín. Les pido disculpas. Bien, estábamos con el faro de San Antonio. Vamos a ir un poquito más rápido. Simplemente estas imágenes dan cuenta de esta modificación, ¿no? de estas piezas prefabricadas que se implantan en estos territorios y también los modifican. El caso del faro de San Antonio, que en
digamos, en lo que se llama el recinto de los faros. Esta es la imagen desde adentro y esta es una imagen de la pieza del faro, ¿no? Este es el de Punta Médanos que veíamos anteriormente, con otra situación diferente a la de San Antonio, más en la parte del litoral, con una zona medanosa, donde también se reconoce el recinto del propio faro. Un comentario respecto a cómo la Armada entiende a los faros. Es como una especie de faro, de barco más, que tiene su tripulación y tiene, digamos, como ciertas reglas similares a un barco. Y que también, ¿no?, tiene esta situación de recinto y de modificación también en el propio territorio. El de Punta Mogotes es diferente. Esto, lo que decíamos anteriormente, ya está en una situación más urbana. Que quizás es el más conocido por ustedes. Y el de mayor porte, que es el que veíamos los planos anteriormente, del Recalada Vía Blanca, y que es el más nuevo, ¿no? El último en construirse. Y después, esta segunda generación de faros tiene que ver más con una generación de respecto a la tecnología y la materialidad, de estructuras de hormigón armado, construidas por la empresa alemana de infraestructura Diekerhoff Whitman, que es una de las pioneras del hormigón armado en Alemania, que, por ejemplo, es la que construye el Centennial Hall de Max Berg en 1911, en Wrocław, hoy Polonia, anteriormente Alemania, que construye estos faros en hormigón armado in situ, y que digamos, se relacionan con un momento histórico de desarrollo de las infraestructuras construidas por empresas alemanes en la Argentina. Como el faro de Quequén, también más inserto en el tejido urbano. El de Claromecó, también con una situación urbana similar. Y el último, que es el faro Querandí, cerca de Pinamar, Mar Azul, hoy en una reserva, creo que es provincial, en una situación también medanosa, muy poco estable, que es interesante estas imágenes satelitales, donde se ven, digamos, la pieza del faro inserta en este recinto que, digamos, tiene una situación distinta a las anteriores, ¿no?, como más menos estable y menos regular. Estas son imágenes del faro, acercándonos al faro, y esta es la situación dentro del recinto que rodea el faro, y estas son fotos interiores.
Bien, y para terminar con este tercer caso de investigación que tiene que ver con los teatros del litoral rioplatense y su conservación. Este es un proyecto que nace a partir de una restauración que realiza el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, Tarea, una restauración del telón pintado del Teatro del Círculo de Rosario, que a partir de este trabajo realizado de investigación y trabajo de restauración realizado por Tarea, surgió el proyecto que tenía, digamos, dos líneas de investigación que tenían que ver con la, con la interescalaridad, por un lado, pero también con la interdisciplinaridad, con temas de historia, de musicología, archivística, conservación, arquitectura y urbanismo, materialidad y gestión cultural. A partir de esa primera iniciativa de Tarea y con el Instituto de Arquitectura, ganamos este PICT en 2015 con esta investigación titulada Historia y Patrimonio de la Arquitectura Moderna, Inmigración, Transferencia y Readaptación de Saberes en sus dimensiones simbólicas y materiales de los teatros del litoral rioplatense y su conservación, dirigida por el doctor Fernando Devoto, y con un equipo de investigadores como José Emilio Burucúa, Mariela Seba, Claudia Schmidt, y Fabián de la Fuente, Néstor Barrio, Judith Fote, etcétera, etcétera, tanto de Tarea como del Instituto de Arquitectura, eh, de la Universidad de Venecia y de Roma 3. Bueno, a partir de esa investigación y restauración del Instituto Tarea, digamos, se indagó en esta constelación de teatros que tenían que ver, estaban relacionadas con estas dos líneas fluviales, tanto del Paraná como el Uruguay, que excedían no solo los límites provinciales, sino también nacionales, ¿no? También se podían encontrar esta constelación de teatros en Uruguay también, siempre relacionados con el desarrollo de las caminerías, pero fundamentalmente con la evolución y el desarrollo de la red ferroviaria, que fue dando origen a distintos pueblos y ciudades y acompañando, digamos, el desarrollo de estos teatros que tenían cierta relación con la lírica, pero no todos estaban pensados solo para la lírica, sino que finalmente, como vieron los resultados de la investigación, eran multifuncionales. Como casos de estudio se tomaron 5 casos: el Teatro Solari de Goya en Corrientes, que actualmente es el teatro en pie más antiguo de la Argentina; el Teatro 3 de Febrero de Paraná, en Entre Ríos; el Teatro Italia en Gualeguay, Entre Ríos también; el Teatro Rafael de Aguiar
en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y el Teatro Coliseo de Zárate. Y siempre, obviamente, con la referencia del Teatro Colón, ¿no? De los dos Colones, como vamos a ver en la presentación más adelante. Digamos, el estudio respecto de estos teatros tenía que ver también con su implantación territorial, regional y urbana, donde se hizo un estudio de su implantación, su relación con las vías e intervías, ¿no? Las calles y las manzanas donde estaban implantados. Y se hizo un trabajo de relevamiento de los teatros, de los propios teatros, y se hizo una primera catalogación o clasificación de estos teatros respecto una clasificación comparativa entre sí y respecto siempre con la gran sala que era y es el Teatro Colón, ¿no? Digamos, en este caso lo que vemos aquí son el primer Colón, ¿no? de 1885, que está emplazado enfrente de la Plaza de Mayo, donde hoy está el Banco Nación, y el actual edificio del Teatro Colón frente a Plaza Lavalle. Y después los cinco teatros, que son, que como vemos en escala, al ponerlos en comparación, se ve la escala de unos y otros, ¿no? Respecto al Teatro Colón, ¿no? Si bien en los escritos siempre hay una referencia al Colón, como vemos a nivel de escala hay una diferencia muy importante y eso se va a reflejar en lo constructivo y en la programación también que en ellos se realizaba. Este es el Teatro de Italia de Gualeguay, en 1868. El Solari de Goya, de 1874. El Coliseo de Zárate, del 19. El 3 de febrero de Paraná, de 1908. El Teatro Rafael de Aguiar en San Nicolás de los Arroyos. Es decir que estas fotos también como parte del equipo son fotos de Juan Travnik. Bien, el primer trabajo, digamos, una de las conclusiones que a través del relevamiento tanto arquitectónico como constructivo, yo voy a contar solo esta parte, digamos, de esta primera taxonomía y clasificación de los teatros a nivel cronológico. Hicimos una primera clasificación por tipologías constructivas que también va a derivar primero en la caracterización de esos edificios, también de cara a futuras intervenciones, ¿no? Hay dos de los teatros, tanto el Italia como el Solari de Goya, tienen características, como vamos a ver, a nivel constructivo y material, con características de los teatros y sistemas constructivos más relacionados con tratados y construcciones del siglo XVIII, y tanto el 3 de febrero, el Rafael de Aguiar como el Coliseo tienen sistemas constructivos
relacionados con los con tratados y manuales de construcción del siglo XIX. Más cercano a los dos colones, digamos, pero obviamente con un desarrollo, sobre todo estructural, mucho más austero. Estos son dos imágenes de los dos primeros, digamos, las dos de la primera categoría, que es el Solari de Goya a la izquierda y el Italia a la derecha. Y bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? El tipo estructural y constructivo más relacionado con los tratados del siglo XVIII. Estas son imágenes de la actualidad, donde bueno, hay una ocupación del patio de entrada, pero constructivamente está en bastante buen estado. Y como vemos, ¿no? El interior, estas estructuras de madera, y la curiosidad del interior, que tiene que ver con estas chapas impresas, esto sí, más relacionado con el siglo XIX. Imágenes del Teatro de Italia de Gualeguay. Y el segundo grupo, que tiene que ver con esta combinación, digamos, de estructuras de ladrillo, como vemos acá, con las primeras estructuras prefabricadas metálicas del siglo XIX, que tienen que ver también con los manuales y los tratados del siglo XIX, que digamos, como este manual, que es la práctica del fabricare de Carlo Formenti, que es uno de los primeros libros también que aparecen en la Sociedad Central de Arquitectos, donde se ve claramente esta combinación, ¿no? De las estructuras tradicionales, murarias, con la introducción de piezas prefabricadas de forma industrial. Imágenes de los edificios recién construidos y del estado actual, ¿no? Estas son fotos de Juan Travnik del 18. Y estas son imágenes, digamos, de estas imágenes que vemos, de estas grandes cúpulas, etc. Cuando vemos el interior y la materialidad, vemos que son estructuras muy sencillas, digamos, de listones de yesero, digamos, estas grandes cúpulas en realidad son cúpulas falsas en realidad, que están colgadas de estas estructuras, pequeñas estructuras metálicas también. Y este patrón, digamos, a nivel constructivo, se repite tanto en el Rafael de Aguiar, que es prácticamente contemporáneo, pero también en el Coliseo de Zárate, que ya es más tardío, ¿no? Más centrado en el siglo XX. Y estas, digamos, caracterizaciones de estos teatros a nivel constructivo, y no tanto desde su punto de vista estilístico, que es absolutamente ecléctico, tiene
un sentido fundamental respecto a la intervención, ¿sí? Para entender qué tipo de tipologías, de patologías constructivas se generan a partir de esa heterogeneidad constructiva, para poder entender qué tipo de solución de restauración o de refuerzo estructural, etc. hay que utilizar. Son fotos de algunas patologías propias de estos edificios. Y algunas, estas, bueno, son algunos de esta exposición de la Bienal del Espacio Público en Roma. Y se publicaron tres libros a partir de investigación que tienen, digamos, que ver con la heterogeneidad y la multidisciplinaridad del equipo, que tiene que ver con Grandes Ilusiones de Alicia Bernasconi, Mariela Seba y Fernando Devoto, que tienen que ver más con la investigación histórica. Teatros del Litoral, Patrimonio y Arquitectura, que publicamos con Claudia Schmidt, que tiene más que ver con esta situación interescalar de sus situaciones territoriales, urbanas y arquitectónicas, y los teatros del litoral, materialidad y estado de conservación, que es el trabajo que hizo el equipo de tarea, básicamente del estudio material, cromático, y del estado de conservación de las superficies arquitectónicas. Solo para terminar, ese relevamiento, respecto a los relevamientos que hacíamos con los alumnos en Barcelona, de estos pueblos medievales que eran prácticamente a mano o con AutoCAD, en este caso se hizo un relevamiento con escáner láser y fotogrametría, que derivó en estas imágenes, estos dibujos de Daniela Fernández, Valeria Martínez, Mayra Ruggero, Gabriel Orellano y Brian Lass, que son estudiantes de grado de la carrera de arquitectura. Estos son dos dibujos que provienen de ese escaneo con el escáner láser. Bien, llegamos al final. Disculpen por las interrupciones. Y si quieren hacemos una ronda de preguntas, si hay tiempo, Roberto. Hola Martín, sí, muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Sí, tenemos tiempo para unas pocas preguntas o comentarios. Se aguanta la conexión, porque... Esperemos que aguante. Pero antes podríamos agradecerte la charla con un aplauso virtual a la distancia, ¿verdad? Así que vamos a abrir los micrófonos y dar un aplauso a Martín. Por el trabajo demostrado y bien, si hay algún comentario o pregunta para hacer, por favor, si pueden levantar la mano y yo les habilito. Creo que ahí aparecen unas manitos. No sé. Sí, yo tenía una. Marta, ¿no? Marta y Micaela. Así que, ¿Marta primero? Bueno, sí, Marta, no, adelante, por favor. Sí, bueno, gracias por la muy interesante, Martín, por tu muy interesante charla, que yo no tengo nada que ver con todas estas cosas, pero bueno, siempre es muy lindo ver temas diferentes. Yo tengo dos preguntas respecto de los faros. Primero, dijiste que
se construyeron directamente, bueno, no entendí, porque en un momento dijiste que se construyeron una parte y se ensamblaron después, y después dijiste que los de acá se construyeron directamente en el territorio. Y después la segunda pregunta, que tiene que ver con los faros también, es ¿por qué, por ahí es medio tonto lo que estoy preguntando, pero ¿por qué están tan juntos? O sea, ¿o hay a lo largo de toda la costa atlántica también tanta proximidad de faros? O sea, es la utilidad, la necesidad. Sí, está claro. Gracias, Marta, por tus preguntas. Sí, quizás no lo expliqué bien. Digamos, hay dos generaciones, una metálica, los faros franceses, digamos, de construcción metálica, se construían en Francia y se montaban, obviamente, en el territorio, en Argentina. La segunda generación se construían directamente in situ, en hormigón armado. Esa es la diferencia entre unos y otros. Por un lado. La segunda pregunta tiene que ver, sí, con una cuestión de radios, de influencia de la luz, digamos, del faro. O sea, son una serie de radios que se van cruzando para poder abarcar la mayor cantidad de territorio, digamos, de línea, de costa, ¿sí? Y eso históricamente. En provincia de Buenos Aires, por su importancia, digamos, hay más faros. A medida que vamos hacia el sur, hay más separación, ¿sí? Pero eso está igualmente, digamos, el sistema de control territorial, digamos, lumínico, tiene los faros, pero también tiene las balizas, o sea que son piezas menores, ¿sí? No tienen tripulación, pero, digamos, tienen esa marca, digamos, o esa señalización. O sea que, si bien no están habitados, ¿sí? Tienen una función, cumplen la misma función, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, digamos, la concentración en provincia de Buenos Aires es por un tema de importancia del control, digamos, ¿no? Y por tráfico también. Gracias. De nada, Marta. Miquel Hernández, ¿tenías una consulta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Miquel. Martín, gracias, muy interesante. Desde la gráfica también da placer ver las imágenes. Mi pregunta tiene que ver con, no sé si lo habrás mencionado en el primer ejemplo que mostraste, pero Sí. de cada uno de los ejemplos, ¿cuál fue el objetivo de cada investigación? Si era una cuestión simplemente, digamos, de una investigación histórica, o tiene como digamos, es la investigación previa como para una intervención posterior, por ejemplo, en el caso de los teatros. Sí, el caso de los pueblos, decís. Claro, el caso de los pueblos, cuál era su objetivo, el caso de los faros y el caso de los teatros. Sí, a ver, en los tres casos, el objetivo final es la intervención, ¿sí? Claramente. O sea, no es a diferencia de un estudio puramente histórico, la investigación en patrimonio tiene un objetivo para la intervención, ¿no? Digamos, en estos tres casos tienen que ver tienen un objetivo de intervención sobre el patrimonio. Más allá de que después, por ejemplo, esta última de los teatros tiene que ver con una posibilidad o dar herramientas para que en el futuro se pueda intervenir. De hecho, varios de los teatros, mientras hacíamos
las investigaciones sirvieron, estas investigaciones, para hacer intervenciones también en el 3 de febrero, por ejemplo, en Paraná, y digamos que todo lo investigado sirve para intervenir. Lo mismo, los pueblos medievales también, digamos, sirvieron, digamos, como base para hacer planes directores para la intervención en las intervenciones urbanas. Los relevamientos de las piezas arquitectónicas sirvieron en algunos casos para intervenir arquitectónicamente también. Todas estas investigaciones dentro de la intervención patrimonial tienen un objetivo que es la restauración y la conservación a distintas escalas, digamos, ¿no? Bien, y perdón, en el caso de los faros vendría a ser como la previa, porque digamos todavía no se llegó a la intervención, entonces sirve como base para esa futura intervención en todo caso. Porque muchos de los faros son monumentos históricos. Que vos estás en la Comisión de Monumentos, son monumentos nacionales algunos, y sirvieron también como sobre todo para el Servicio de Hidrografía Nacional, que son los que tienen a cargo los faros, para las intervenciones también. O sea, más allá porque generalmente al ser infraestructuras que están en uso y que tienen una exposición, sobre todo los que están en primer año, todos están en primera línea del mar, digamos, una situación de mucha vulnerabilidad a nivel de clima, etcétera, etcétera, y generalmente lo que se hace es, digamos, sobre todo al pertenecer a estructuras del Estado, cuando se consigue un presupuesto, se interviene de cualquier manera en estos casos, ¿no? O se venía interviniendo de esta manera. Estas investigaciones sirven para justamente cambiar la visión, ¿no? Sobre todo para las estructuras institucionales, dar herramientas para poder intervenir de otras maneras, ¿no? O sea, estos faros hace poco que se pueden ver, no solo por esta investigación, al catalogarlos, etcétera, etcétera, cambia, digamos, la visión de piezas arquitectónicas o de infraestructura a piezas patrimoniales. Bien. Bueno, te pregunto porque... Y la identificación sirve para eso también, ¿no? Y ubicarlos de esa manera. Y ahora tenemos que trabajar con faros, entonces te pregunto La quizá conexión. porque tenemos que elaborar una serie de criterios de intervención, entonces no sé si ustedes habrán llegado a esa etapa o no, pero digo como que sirve de base y quizá te consultemos. Claro. Sí, sí, cómo no. Gracias. De nada. De hecho, creo que el Faro de Leones, el Faro de Leones que está más al sur, creo que es Chubut, No, sí, en Santa Chubut, Cruz. en Camarones, en Chubut. Camarones, sí. Se hizo, y bueno, de hecho María estuvo trabajando desde la comisión, ¿no? No sé si vos también en un proyecto de intervención, ¿no? Creo que ese tipo, al ser, digamos, Sí, ese está bueno porque tiene los dos casos, prefabricada, o sea, claro, es de hierro y después tiene la parte de hormigón exterior, entonces, exacto, digamos, sería como mixto en este caso. exacto. Ese ejemplo, sí. Al ser prefabricados con un origen único, digamos,
son patrones que se pueden repetir, digamos. Para la intervención, lo digo, ¿no? Martín, una consulta. Pasando a los teatros ahora. ¿Notaron algún tipo de deterioro o causado por microorganismos, por ejemplo? Presencia de hongos, Nosotros algas. no hicimos trabajos, digamos, de laboratorio, lo hizo la gente de tarea. La gente de tarea estuvo trabajando más a ese nivel de, digamos, de detalle, de materialidad fina, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos más hasta la escala estructural, material, pero no desde el punto de vista más arquitectónico. Pero no lo sé, la verdad. Claro. Bueno, no sé si hay alguna consulta o comentario más. Creo que no. Si no, bueno, agradecemos nuevamente a Martín Caperuto por su disertación. Muchas gracias, Martín.